Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecidos, aleluya. Gloria a Dios por este momento y gracias a Dios por permitirnos gozarnos en Amén. su presencia. Nos unimos con todos aquellos que en estos momentos también lo hacen de la misma manera. Amén. Dios se agrada de que sus hijos en todo momento se acuerden que es necesario que estemos cerca de Él en estos momentos. Amén. Y en estas situaciones en las cuales vivimos. El día de hoy tenemos una palabra de bendición, palabra de nuestro Dios. El tema de este día es la santidad. Amén. Abran sus escrituras en Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Gloria a Dios. Pedimos a nuestro Dios que Él sea el que nos dirija y el que nos guíe en este momento. Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Dice la palabra de nuestro Dios así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El mensaje de hoy nos dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y también la santidad. Amén. Dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, aleluya. Amén. Amén. Abran sus escrituras en Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Dios por medio de su palabra? La escritura nos está dando siempre el mensaje de salvación, la forma en la cual debemos de vivir, la cual también nos debemos de conducir en nuestra vida. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16. Amén. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Quién es el que dice estas Amén. palabras? Jesús. Dice nuestro Señor Jesús, sino como aquel que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en cada forma en que nos presentemos ante los demás, que nuestro testimonio sea fiel y sea verdadero, porque dice la palabra de Dios, porque escrito está: sed santos, porque también yo soy santo. Amén, aleluya. La santidad pertenece a lo que ha sido elegido, a lo que ha sido apartado por Dios y se ajusta a las leyes de nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Gloria a su nombre, aleluya. Así Así que, amados, amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que, amados, con cuánto amor nos mira nuestro Señor, que nos Amén. dice amados. Puesto que tenemos tales promesas, dice la palabra, limpiémonos de toda contaminación de la carne, Amén. pero también del espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En dónde? En el temor de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 3, verso 3 y 4. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él también es puro. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, dice la palabra, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, Amén. así como Él es puro, como nuestro Señor Jesús es puro. Todo aquel que comete pecado, dice la palabra de nuestro Dios, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que dice la palabra. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, ¿qué es lo que nos dice nuestro Dios? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. ¿Cómo es que nos ha llamado nuestro Dios? Pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Dice la palabra, pues no nos ha llamado a inmundicia, a que vivamos en pecado, sino a la santificación. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. porque ¿quién es el que lo dice? Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías capítulo 57, verso 15. ¿Cómo dice? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién fue el que lo dijo? Dice la palabra de nuestro Dios, el alto y sublime. Amén, aleluya. Aquel que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Amén. Y dice la palabra de nuestro Dios que Él habita, ¿dónde? En la altura y en la santidad. Amén. Y con aquel que es quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para aquellos que son humildes, levantarlos y para vivificarlos. Amén, aleluya. Y para ese corazón quebrantado, avivarlo. Amén. Gloria sea su nombre y gloria sea Aleluya. Dios. Efesios capítulo 3, verso 16. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Dios que nos va a dar? Gloria a Dios, aleluya. Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque o para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Amén. ¿Y cuántas son las riquezas de su gloria de nuestro Dios? Muchas. Bueno, con esas riquezas que Él nos va a dar, dice la palabra que debemos de ser fortalecidos con poder en el nombre interior. Amén. Nuestro aleluya. ser interior va a ser revivido, va a ser fortalecido por su espíritu. ¿Cómo es que nos llama nuestro Dios? ¿Cómo es que nos describe? Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. Te llevas una sorpresa enorme, hermanos, cómo nos trata nuestro Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. ¿A quién es a la que le dice todo esto? Dice la palabra de Dios a la iglesia de Dios, aquellos que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Y luego nos dice la palabra, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Amén. Amén. Señor de ellos y también nuestro. ¿A quienes les llama santificados o a quien les llama ser santos? Dice la palabra de nuestro Dios, a todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Romanos capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ahí hablas solamente de una ciudad, pero ¿cómo dice? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que estáis en Roma. Gloria a Dios. Pero también a todos los que estáis en los diferentes lugares, llamados a ser santos. Gracia y paz a todos vosotros. Amén, aleluya. De Dios nuestro Padre y también de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 27. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Romanos capítulo 8, verso 27, ¿cómo dice? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria a Dios, Amén. aleluya. ¿Quién es el que escudriña los corazones? ¿Quién es el que sabe la intención del Espíritu de cada uno de nosotros? ¿Cómo dice la palabra? Más el que escudriña los corazones, dice, sabe cuál es la intención de cada Amén, corazón. aleluya. Y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice? Intercede por cada uno de nosotros, Amén. por todos los santos. En estos textos vemos que Dios nos llama santos.
Y en la versión antigua de la Biblia así figura, porque dice llamados a ser santos. Y en las nuevas versiones dice también llamados a ser santos. Ese hacer está agregado. Y por supuesto que cambia todo el sentido de la palabra, la doctrina y lo que realmente Dios ve de cada uno de nosotros, sus hijos. Por fe, Él nos ve santos. Amén. A través de su Hijo Jesucristo. Y en esto no hay error, hermanos. Amén. Para tener santidad, al Señor debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, que es la nueva creación, dejando todas las cosas terrenales que perjudican y que frenan o afectan nuestro crecimiento espiritual, Amén. alejándonos de todas las bendiciones que el Señor preparó para nosotros, sus hijos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué dice Amén. la palabra? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interno, el interior, no obstante, se renueva día con día, dice Amén, la palabra. aleluya. Y en Romanos capítulo 6, versos 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquel con el cual que vivíamos antes de conocer la palabra de nuestro Dios, ya fue crucificado juntamente con Cristo Jesús, Amén. para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice la palabra, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto también ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos junto con Él. Amén. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que dice la palabra de nuestro Dios es que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Ahí mismo, Gálatas capítulo 5, verso 24. Gloria a Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que sucedió cuando recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Dice la palabra, los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Y cómo dice la palabra? Con sus pasiones y también con sus deseos. Y en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17 nos sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de tu carne, porque el deseo de la carne va contra el Espíritu Santo y el del Espíritu también es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quieras hacer. Gálatas capítulo 6, verso 14.
Dice así: pero lejos de gloriárseme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos de estarme gloriando y de estar diciendo no soy muy bueno, debo decir, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo me es crucificado a mí y yo también al mundo. Debemos permitir que el Señor gobierne nuestra vida. Amén. Que sea Él quien controle todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén, aleluya. Colosenses capítulo 3, verso 15. Gloria a su nombre, aleluya. Aleluya. Colosenses capítulo 3, verso 15. Gloria a su nombre, aleluya. ¿Cómo dice la palabra de nuestro Dios? Amén. Colosenses capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios gobierne desde ahora en adelante vuestros corazones, a la que así mismo, dice la palabra, fuisteis llamados en un solo cuerpo. Pero también nos vuelve a rectificar: sed agradecidos. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, el espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo dice la palabra? El mismo Dios de paz nos santifique a todos por completo. Amén. Y todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, Hebreos aleluya. capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice en cuanto a la palabra que estamos leyendo? Gloria a su nombre, Bendito aleluya. sea su nombre, aleluya. Glorificado seas, mi Señor. Amén. 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo dice que es la palabra de nuestro Dios? Dice que es viva y que es eficaz. Y también es como la espada de dos filos, más cortante que ninguna otra cosa. Amén. Y penetra hasta partir el alma, y también el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor nos purifica, nos limpia, por su Espíritu Santo quien obra en nosotros. Amén. Así es como somos transformados y cambiados para su gloria. Gloria a su Y nombre. es el amor por nuestro Señor Jesús que cree en nosotros, que nos ayuda a despojarnos de la vieja creación, a abandonar todo aquello que hace daño a nuestro hombre interior. Él nos da la fortaleza, nos ha dado de su Espíritu Santo para guiarnos Amén. a toda verdad y así poder confesar, arrepentirnos y abandonar las obras de la carne, como lo ha dicho la palabra en los textos anteriores. Proverbios capítulo 28, verso 13. Debemos de confesarlo. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 28, verso 13. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Gloria a Dios, aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Gloria a Dios, Amén, aleluya. aleluya. Dice la palabra que aquel que encubre, aquel que tapa, aquel que quiere hacer que nadie lo vea, dice que no prosperará. Mas aquel que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia por Amén. medio de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Salmos capítulo 32, verso 5. ¿Qué dice el salmista? Gloria a Dios. Gloria a su Aleluya. nombre, aleluya. Salmos capítulo 32, verso 5. ¿Qué decía el salmista David? Gloria a su nombre, aleluya. Bendito sea su nombre. Mi pecado te declaré,
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Declarar, no encubrir aquel pecado, aquella iniquidad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32, verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, mi pecado. Dije, confesaré todas mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice la palabra? Y tú me perdonaste la maldad de mi Aleluya. pecado. Gloria a Dios, gloria, aleluya. Amén. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. ¿Qué dice la palabra y qué nos sigue diciendo? Si confesamos todos nuestros pecados, ¿qué va a suceder con nosotros? Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Amén, aleluya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Amén. Hemos estado leyendo continuamente, dice que si confesamos nuestros pecados, ¿quién es el que es fiel y justo? Cristo Jesús, aleluya. Amén. para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también debemos de arrepentirnos, no solo confesarnos, sino de arrepentirnos de lo que ya hemos hecho. Amén. Hechos capítulo 3, verso 19. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Bendito sea su nombre. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, gloria a Dios. Hace falta confesar, pero también arrepentirnos, y así nos lo dice la palabra. Arrepentíos y también convertíos, Amén. para que sean borrados todos vuestros pecados, y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de gozo y tiempos de paz. Debemos también abandonar todas las obras de la carne. Amén. Efesios capítulo 4, 22. Aquello que hacíamos antes debemos de olvidarlo. Amén. Amén. Las cosas nuevas, Señor, ahora son nuevas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué Amén. dice la palabra? Que en cuanto a la manera que vivíamos anteriormente, debemos de quitarnos todo eso, despojarnos del viejo hombre, que dice que está viciado, y que conforme a aquellos deseos que eran engañosos. Gloria a Dios, Amén, aleluya. aleluya. Ahora soy una nueva criatura. Amén. Romanos capítulo 6, verso 6. Gloria a Dios. Aleluya. Ya lo habíamos leído, ¿recuerdan? Y dice así, sabiendo esto que nuestro viejo hombre crucificado fue juntamente con él, para que el Amén. cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que nuestro hombre fue crucificado junto con Cristo Jesús. Amén. Para que Aleluya. el cuerpo que era pecado ahora sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. ¿Soy santo? Porque Dios es santo. Amén. Y lo somos desde el momento en que aceptamos a Jesús. Y Dios nos ve a través de su Hijo que está en nosotros. Amén, aleluya. Dios también nos cuenta sabios, justos, santos, rectos por medio de Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 1, verso 28 y 29 y el 30, por favor. Gloria a Dios. ¿A quienes vino nuestro Señor Jesucristo a salvar? Aleluya. Primera de Corintios capítulo 1, verso 28 al 30. Amén, gloria a Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y bendición. Gloria a Dios. Amén, ¿A aleluya. quién les vino a salvar nuestro Señor Jesús? Dice la palabra, a lo vil del mundo, aquello que nadie daba un céntimo por su vida. Amén. Aquel que fue menospreciado, dice la palabra, fue a lo que escogió Dios.
y a lo que no es para deshacer lo que es. Amén. A fin de que aquellos que eran y que estaban seguramente apartados, ahora no solamente son ellos, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice la Amén. palabra. Aleluya. Mas por él, por Cristo Jesús estáis vosotros ahora, el cual nos ha sido hecho por Dios, dice la palabra, sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Todo eso es lo que has obtenido a partir de aceptar a Jesucristo como tu único y Salvador. Aleluya. Amén. Efesios capítulo 1, verso 4. ¿A partir de cuándo fue que sucedió todo esto? Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿A partir de cuándo sucedió? Dice la palabra que a partir que nuestro Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Y desde ese momento decía la palabra para que fuésemos santos Amén. y sin mancha delante de Él. Los santificados también somos sellados. Y tú te has buscado en alguna parte de tu cuerpo donde puedes encontrar ese sello. Pues bien, la palabra nos dice en Efesios capítulo 1, verso 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y lo asolaba. Efesios 1:13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de justicia, el evangelio de vuestra salvación, Amén. y habiendo creído, ¿qué dice la palabra? En Él. Creído en él. Amén. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Gloria a Esa Dios. promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Ahora nosotros pertenecemos a Cristo. Primero de Juan capítulo 3, verso 6. ¿Cómo dice la Biblia en la Escritura? Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas? Dice que todo aquel que permanece en él, en Cristo Jesús, no peca. Pero todo aquel que peca es porque no le ha visto y también porque no le ha conocido. Amén. A pesar de estar en él, vienen a nosotros las olas del pecado, pero quedan sin efecto porque somos de Jesús. Amén. Somos un sacrificio agradable a nuestro Dios. Gloria a su nombre. Romanos capítulo 12, verso 1. Aleluya. Gloria sea su nombre. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Amén. que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Amén. Somos un sacrificio agradable a nuestro Dios. Así que, hermanos, dice la palabra, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Amén. ¿Cómo debe de ser ese sacrificio? Dice la palabra, vivo y santo, Amén. agradable a nuestro Dios, que es vuestro racional culto. Por eso dice que somos un sacrificio agradable a nuestro Dios. Llegamos a ser un solo espíritu juntamente con Él. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. ¿Qué dice la palabra? Aquel que es santo, dice la palabra, santifíquese más. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Amén. Gloria a Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué es lo que sucede ahora contigo? Ahora que tú te unes al Señor, dice la palabra, un espíritu es con Él. Amén. Amén. En esto está el profundo secreto de la bendición del poder y la santificación. ¿Por qué santidad al Señor? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos. Y la contestación es porque Él es santo. Amén. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16. ¿Qué dice la palabra? Para que confirmemos lo que estamos diciendo.
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos de toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Lo está diciendo la palabra, no lo está diciendo el que está compartiendo con ustedes, sino como aquel que nos llamó para ser santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Amén. Porque escrito está, dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? Nuestro Señor Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios. Levíticos capítulo 20, verso 7. Vemos que la santidad debe de permanecer en nosotros por siempre. Sin santidad nadie verá al Señor. Levíticos capítulo 20, verso 7. Amén. Aleluya. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Amén, aleluya. Santificados. Es lo que debemos de hacer y ser santos. Porque yo, Jehová, también vuestro Dios, soy santo. Y en Hebreos capítulo 12, verso 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Esta palabra nos está hablando en un sentido profundo espiritual, que si no estamos y que si no permanecemos y si no vivimos en santidad y en integridad, nos perdemos de las vivencias gloriosas en su presencia. Amén. Vivir en santidad e integridad es simplemente aceptar ser santo, porque en Él soy santo. Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo, no a través de mis obras, ni de cómo hable, ni de cómo me vista, ni por levantar mis manos en el altar, o por llorar, o cantar muy bonito. Hermano y hermana, es fácil ser santo adentro de la congregación. La verdadera santificación se ve en nuestro testimonio en la vida cotidiana, en el trabajo, en la casa, en la intimidad con los más allegados, en las conversaciones con los amigos, con las amigas en la escuela, en la universidad, caminando por la calle, en toda tu vida diaria, con tus hermanos, con tus hermanas en Cristo, que se refleje en ti, no nada más en ti, sino también en mí, Amén. en toda nuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 28, ¿qué nos dice? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Hebreos capítulo 12, verso 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué debemos de hacer? Dice que hemos recibido nosotros un reino que es inconmovible. Debemos de tener gratitud y mediante de esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Y la pregunta sería ¿por qué? Y allí mismo nos da la respuesta, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. Y cuando habla de ese fuego, no es un fuego como el de un dragón, que nos va a quemar y que nos va a consumir, sino a ese fuego que todo purifica, ese fuego que a través de la obra del Espíritu Santo, Amén. quema toda obra de maldad y consume lo que a Dios no le agrada de nuestras vidas. Santidad a Jehová es en un sentido más profundo el amor del Señor hacia nosotros, Amén, por aleluya. lo cual Él nos puede decir, por todo el amor que Él siente por nosotros y que por ese amor Él se entregó en sacrificio al morir en la cruz por ti, por mí, y simplemente decirnos, mío eres tú. Amén, aleluya. Levíticos capítulo 20, verso 26. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Levíticos capítulo 20, verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Gloria a Dios. Amén. Debemos de ser santos, porque dice la palabra de nuestro Dios, como Jehová, yo también soy santo. Amén. Y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Amén. Mío eres tú.
¿Y dónde nos lo vuelve a confirmar? En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios así. Amén. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gloria a Dios, aleluya. Nos vuelve a decir, mío eres tú, Amén. para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, y también en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Santo, en los idiomas bíblicos hebreo y griego, quiere decir separado y apartado para Dios, Amén. consagrado y hecho para Él. La palabra implica devoción, devoción en el sentido de vivir una vida al servicio de Dios al que uno sirve. Amén. La santidad comienza dentro de la persona con un propósito recto que busca expresarse en una conducta también recta. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. ¿Qué nos dice la palabra? Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Amén. Gloria a su nombre, aleluya. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué dice la palabra? Si aquí alguno ha decidido ser injusto, dice, sea injusto todavía. Pero aquel que es inmundo también sea inmundo todavía. Pero ¿qué le dice al que es justo? Practique la justicia todavía, siempre. Y el que es santo, santifíquese todavía más. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debemos de hacer respecto a nosotros? Dice la palabra que Él nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por medio del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 2, verso 11. Gloria a su nombre, aleluya. ¿Qué dice la palabra? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque Cristo Jesús empezó a decirte hermano. Dice que porque Él santifica, y los que son santificados por Él, por ese son todos santificados, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y concluimos la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Hebreos capítulo 12, verso 14 nos dice así, y comenzamos con ese texto: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y entonces, ¿qué aprendimos? Que aquel que es santo, santifíquese más. Ese es el mensaje de nuestro Señor. No te apartes del camino, el camino que te lleva a la salvación, a la vida eterna. Amén, Bendito aleluya. sea su nombre, bendita sea su palabra. Dios les bendice. Amén, gloria a su nombre. Gloria a Dios.